Imagina el peso de llevar un futuro en tu vientre mientras el pasado se desmorona ante tus ojos. Así cambió la vida de Clara una fría mañana, donde el amor que creía eterno se reveló como una cruel mentira. Él, el hombre con el que juró compartir su vida, estaba lleno. Pero lo que llevaba no era solo ropa y documentos, era la promesa de un futuro que ella nunca imaginó perder. ¿Qué haría si, de repente, tu mundo se desmoronara así? Su mirada de desprecio fue como un puñal que arrancó todo lo que quedaba de esperanza. «Vas a estar bien», dijo con frialdad, como si abandonar a una mujer embarazada fuera un acto cualquiera, sin peso ni consecuencias. Las palabras resonaron en el pequeño apartamento, cada una más vacía que la anterior. Y cuando él cerró la puerta, quitándole su supuesta nueva oportunidad de ser feliz, Clara se quedó con algo más doloroso que el silencio, la sensación de ser desechable. ¿Por qué el amor puede convertirse en algo tan devastador? Pero la pregunta que no salía de la cabeza de Clara era, ¿qué tenía esa otra mujer que ella no tuviera? Había cambiado no solo a su esposa, sino también al bebé que esperaban, por una promesa ilusoria de lujo y estatus. ¿Qué pensó que encontraría al otro lado? ¿Será realmente felicidad o simplemente una mentira más enmascarada por el brillo de las apariencias? La duda corroía a Clara, pero una cosa era segura: necesitaría ser fuerte, por sí misma y por la vida que crecía en su interior. Las paredes del apartamento, que alguna vez se sintieron como un hogar, ahora eran un campo de batalla donde chocaban el dolor y la indignación. Clara sintió que las lágrimas le ardían el rostro mientras intentaba comprender cómo alguien podía abandonar todo con tanta frialdad. ¿Alguna vez has sentido el dolor de ser reemplazado como si fuera una pieza reemplazable? Tal vez, en algún momento, ella entendería que su partida era, de hecho, el comienzo de algo más grande. Pero en ese momento, la herida aún era nueva y cada latido era como un recordatorio de todo lo que había perdido. Cuando su maleta desapareció por el pasillo, Clara supo que el camino sería difícil. Pero a veces hay que tocar fondo para encontrar una fuerza que nunca imaginaste que tenías. Y si estuvieras en su lugar, ¿cómo reaccionarías ante una traición tan devastadora? Quizás el final de esa relación fue solo el comienzo de una historia que nadie podría haber predicho. Una historia donde el dolor, incluso abrumador, plantaría la semilla de algo mucho más grande. En el pequeño pueblo donde todo parecía inmóvil, la noticia de la traición de Clara corrió como la pólvora. La gente susurraba en las esquinas, hablando de la pobre mujer que había quedado atrás. Él la cambió porque no era lo suficientemente buena, dijeron, con voces llenas de malicia disfrazada de compasión. Clara, que ya luchaba con el dolor del abandono, sintió el peso de las palabras filosas. ¿Tenían razón? ¿Podría ser que ella fuera el problema? En el mercado, miradas furtivas seguían sus pasos. En las colas y plazas, el sonido ahogado de la risa parecía resonar solo para herirla aún más. Cada rostro familiar transmitía un juicio, una historia retorcida sobre su vida. Era como si su dolor se hubiera convertido en el espectáculo del momento, y ella, en la protagonista de una tragedia que nadie quería olvidar. ¿Cómo afrontar una herida tan abierta mientras todos la señalaban? Con cada comentario, la humillación parecía asfixiarla más. Pero algo empezó a cambiar. Entre lágrimas silenciosas y noches de insomnio, Clara sintió surgir una chispa. No era solo el dolor que crecía dentro de ella, era algo más profundo, una resistencia, una voz interior que decía: no conocen su fuerza, muéstrales. Al principio, fue solo un susurro, fácil de ignorar en medio de la tormenta de emociones. Pero día a día esa voz se hacía más clara, más firme.
¿Y si lo que decían de ella ya no importara? Con cada mirada crítica, Clara empezó a ver algo más que críticas. Vio las limitaciones de quienes nunca se atrevieron a vivir más allá de las apariencias. Y poco a poco se dio cuenta de que necesitaba hacer algo más grande. No por ellos, sino por ella misma. Porque, en el fondo, lo sabía, los mismos que la juzgaron serían los primeros en guardar silencio ante su fuerza. Entonces, ¿cómo demostrarías que están equivocados? La respuesta parecía lejana, pero se habían encendido las ganas de luchar. ¿Y tú? ¿Cómo afrontarías un mundo que solo sabe señalar sus errores? Clara, aunque estaba devastada, empezó a comprender que la humillación era solo un capítulo, y no el final de la historia. La vida le había quitado mucho, pero había algo que nadie podía robarle: su capacidad de resucitar. Y lo haría, aunque tuviera que empezar de cero, con el peso del mundo sobre sus hombros. Al fin y al cabo, de donde menos te lo esperas nace la fuerza más poderosa. Clara creía que ya había afrontado lo peor. El abandono, la humillación pública y la soledad parecían insuperables, pero el destino, cruel e implacable, aún no había terminado con ella. Fue cuando abrió una carta que llegó días después de la partida de su marido que la verdad salió a la luz. La casa donde soñaba con criar a su bebé, donde lloraba sus penas y construía recuerdos, ya no era suya. La había vendido, sin previo aviso, sin remordimientos. ¿Cómo puede alguien ser tan frío? ¿Cómo puedes destruir tanto a la vez? El suelo desapareció bajo sus pies. Clara miró a su alrededor y vio las paredes que pronto dejarían de ser su refugio. Cada mueble parecía cargado de una cruel ironía, como recordatorios de un hogar que nunca fue realmente seguro. Sin dinero ni recursos, se sentía prisionera de su propia vida, atrapada por las decisiones de alguien que se suponía debía protegerla. ¿A dónde irías? ¿Quién podría tender la mano cuando el mundo parecía haberle dado la espalda? Las preguntas resonaron sin respuestas. Sin alternativa, Clara recordó a una tía lejana, una figura que apenas conocía, pero que parecía su única oportunidad de empezar de nuevo. Con un nudo en la garganta, cogió el teléfono para hacer el pedido que nunca pensó que necesitaba. ¿Puedo quedarme contigo un rato?, preguntó con la voz temblorosa, llena de miedo y vergüenza. Del otro lado, una larga pausa, seguida de un sí que trajo a la vez alivio e incertidumbre. ¿Y si ella no fuera bienvenida? ¿Y si este nuevo comienzo fuera aún más difícil? Los días que siguieron fueron una mezcla de dolorosas despedidas y preparativos apresurados. Cada caja empaquetada era una parte de su antigua vida que quedaba atrás. El miedo a partir hacia lo desconocido era inmenso, pero Clara sabía que no había otra opción. En ese momento se dio cuenta de que lo único que tenía era fuerza de voluntad y el deseo de proteger al bebé que llevaba. Se iría no porque quisiera, sino porque necesitaba sobrevivir. Y así, Clara abandonó el pequeño pueblo que la vio caer, subiendo a un autobús hacia un lugar que no conocía, pero donde depositó sus últimas esperanzas. ¿Será suficiente el cambio para reescribir su historia? El futuro era incierto y el dolor aún era profundo. Pero una cosa estaba clara: no estaba dispuesta a darse por vencida. No ahora, no cuando había tanto en juego. Clara llegó a casa de su tía sintiéndose destrozada. La pequeña casa, sencilla pero acogedora, irradiaba una atmósfera de tranquilidad que contrastaba con la agitación de su corazón. Cuando abrió la puerta, su tía la recibió con un fuerte abrazo, que parecía decir: no estás sola. Incluso sin muchas palabras, ese gesto le brindó a Clara un consuelo que no había sentido en meses. Las lágrimas brotaron y finalmente permitió que el dolor se desbordara.
Era el primer paso hacia una posible cura, aunque ella aún no lo sabía. La tía, una mujer con ojos que parecían ver dentro del alma y manos callosas de tanto trabajar, observaba a Clara con atención. «Estás herida, querida». «Pero las heridas sanan y las cicatrices cuentan historias de superación», dijo una noche mientras tomaban té en el porche. Las palabras le sonaron a Clara como un bálsamo, pero también como un desafío. ¿Realmente podría convertir todo eso en algo más grande? Quería creer, pero el peso del dolor le parecía demasiado grande. En los días siguientes, la tía no solo le ofreció refugio, sino que también se convirtió en una mentora inesperada. «No dejes que lo que él hizo te defina», aconsejó mientras limpiaban juntos la cocina. «Convierte este dolor en fuerza. Eso es lo que hacemos las mujeres como nosotras». Clara, incluso a regañadientes, empezó a sentir que tal vez había algo de verdad en eso. Entre tareas cotidianas, conversaciones sobre la vida y momentos de reflexión, empezó a darse cuenta de que era posible reconstruirse, incluso cuando los escombros parecían insuperables. Vivir con su tía trajo un nuevo ritmo a la vida de Clara. La mujer, con su sencillez y sabiduría práctica, enseñó más con acciones que con palabras. Mostró cómo cuidar un huerto, cómo ahorrar de forma creativa y, sobre todo, cómo levantarse después de cada caída. Poco a poco, Clara empezó a sentir algo diferente, una pequeña chispa de esperanza. Era tímida, pero estaba ahí, latiendo en lo profundo de su corazón, incluso si dudaba en admitirlo. Esa noche, mientras miraban las estrellas en el patio trasero, la tía tomó la mano de Clara y le dijo algo que se le quedaría grabado para siempre. A veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo mucho más grande. La frase resonó en la mente de Clara como un mantra. Fue un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la posibilidad de que haya luz nunca desaparece por completo. Tal vez, solo tal vez, su historia aún pueda tener un final que nunca imaginó. A medida que los días se convirtieron en semanas, Clara sintió la urgencia de encontrar una manera de apoyar el embarazo. El tiempo no se detenía y cada día parecía traer nuevos desafíos. Un día, mientras ayudaba a su tía a organizar unas cajas en el ático, Clara encontró un pequeño cofre lleno de cuentas, hilos y viejas herramientas de artesanía. «Estos eran de mi madre», explicó la tía con una sonrisa nostálgica. Movida por la curiosidad y la necesidad, Clara decidió intentarlo. Sus dedos inexpertos comenzaron a trabajar y sucedió algo mágico. Por primera vez en meses, sintió paz. El primer collar que hizo Clara era sencillo, pero tenía una belleza única. Los colores y detalles parecían reflejar algo de su alma, como si cada pieza contara una parte de su historia. Cuando se lo mostró a su tía, la recibió con una mirada de aprobación. «Tienes talento, niña», dijo entusiasmada la mujer. Inspirada por las palabras, Clara se sumergió en la artesanía. Por la noche, mientras el mundo dormía, ella creaba. Cada pieza era un reflejo de sus emociones, como si ella moldeara el dolor en algo hermoso y significativo. Decidida a convertir este descubrimiento en una oportunidad, Clara decidió vender sus piezas en una pequeña feria local. El primer día estuvo lleno de nerviosismo. Estaba parada detrás de una mesa improvisada, con sus joyas dispuestas de forma sencilla. Al final del día, para su sorpresa, ya no quedaba nada que recuperar. Se vendieron todos los collares, pulseras y pares de aretes. Los clientes elogiaron el diseño y preguntaron dónde podían encontrar más. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que había algo en el horizonte más allá de la supervivencia. Con las pequeñas ganancias compró más materiales y empezó a invertir en sus creaciones.
Clara pasó horas planeando nuevos diseños, probando combinaciones de colores y aprendiendo técnicas en línea. El trabajo, que alguna vez pareció un desafío, se convirtió en una fuente de alegría y propósito. Con cada pieza que terminaba sentía como si estuviera construyendo, poco a poco, un futuro mejor para ella y el bebé. Sus joyas no eran solo productos, eran símbolos de resiliencia. Las ferias comenzaron a convertirse en un evento habitual para Clara. Cada semana, más personas se detenían para admirar su trabajo y comenzó a correr la voz sobre sus joyas. Sus piezas fueron descritas como únicas, llenas de alma e historia. Clara, aún modesta, sonrió tímidamente ante los elogios, pero en su interior algo nuevo floreció. Se sentía orgullosa no solo de lo que había creado, sino de en lo que se estaba convirtiendo. Sus días, antes marcados por el dolor, ahora estaban llenos de esperanza. Esa noche, al mirar sus manos marcadas por el trabajo, Clara sintió un destello de logro. ¿Quién hubiera pensado que, en medio del caos y el dolor, descubriría un talento que estaba ahí, escondido, esperando ser revelado? Su corazón, previamente roto, comenzó a reconstruirse, pieza a pieza, como sus joyas. Todavía no sabía hasta dónde la llevaría este talento, pero por primera vez creyó que era capaz de algo más grande. Con el creciente éxito de sus ventas en ferias, Clara se dio cuenta de que existía una oportunidad real de transformar su pequeño hobby en algo más grande. Comenzó a reinvertir cada centavo que ganaba en la compra de materiales de mejor calidad. Hilos de oro, piedras semipreciosas y delicados envoltorios comenzaron a componer sus creaciones. A pesar del ajustado presupuesto, cada elección se hizo con cuidado. Trabajó hasta tarde, perfeccionando sus diseños y asegurándose de que cada pieza fuera única. No era solo un trabajo, fue un renacimiento. Los rumores sobre sus joyas comenzaron a viajar más allá de las ferias locales. Pequeñas tiendas de artesanía se pusieron en contacto, interesadas en revender sus piezas. Clara, aún sorprendida por el alcance de su talento, aceptó las primeras solicitudes. Montó un pequeño estudio improvisado en la habitación que compartía con su tía, donde pasaba horas dedicándose a cada detalle. Con cada nuevo pedido, su confianza creció. Más que un negocio, se estaba convirtiendo en un sueño, una oportunidad de ofrecer un futuro diferente al hijo que llevaba dentro. A medida que el negocio crecía, los desafíos también aumentaban. Clara necesitaba aprender a afrontar plazos, clientes exigentes y gestionar una pequeña empresa. Sin experiencia, todo parecía un enorme laberinto. Pero ella no estaba sola. Su tía, con su sabiduría práctica, ayudó en la organización y dio valiosos consejos. «Estás construyendo algo más grande de lo que imaginas», dijo, mientras doblaba con cuidado el envoltorio de las joyas. Clara empezó a creer que, tal vez, era verdad. Cada día parecía una batalla, pero también una victoria. Clara utilizó el trabajo como una forma de canalizar todas sus emociones. El dolor, la ira y la tristeza se convirtieron en fuerza con cada pieza que creó. Sus dedos callosos eran un recordatorio del esfuerzo que hacía falta para renacer. Cada collar vendido, cada elogio recibido, era una pequeña prueba de que el mundo, incluso lleno de dificultades, todavía tenía espacio para ella. Y, sobre todo, por el hijo que estaba a punto de nacer. El pequeño negocio empezó a cambiar la forma en que Clara veía el futuro. Antes, solo podía ver incertidumbre y miedo. Ahora, sus pensamientos estaban llenos de planes. Empezó a soñar con un espacio más grande, tal vez su propia tienda.
Estaba pensando en cursos de mejora y nuevos diseños que deleitarían aún más a sus clientes. Clara no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo algo que, algún día, podría ser un legado, un futuro para ella y el bebé. Mientras sus días se llenaban de trabajo y esperanza, Clara miraba al horizonte con una mezcla de ansiedad y optimismo. Cada logro, por pequeño que fuera, era un paso hacia una nueva vida. Sabía que aún vendrían desafíos, pero también sabía que era capaz de afrontarlos. Después de todo, ya había aprendido una valiosa lección. Es posible renacer de las cenizas, y el futuro lo moldean quienes tienen el coraje de soñar. Mientras Clara se dedicaba a transformar su dolor en fuerza, Rajat, su exmarido, empezó a disfrutar del lujo que siempre soñó. Con su nueva pareja, una mujer igualmente obsesionada por el estatus, se vio envuelto en una vida de ostentación. Los viajes internacionales, las cenas en restaurantes exclusivos y la ropa de marca se han convertido en parte de tu día a día. Con cada nuevo coche de lujo que compraba, más se expandía su ego. Sintió que, a diferencia de Clara, tenía todo lo necesario para conquistar el mundo. Pero había algo en su comportamiento que empezó a molestar incluso a sus más cercanos. Vender la casa, que creía que sería la solución a sus problemas económicos, pronto resultó ser una decisión arriesgada. Invirtió el dinero en un negocio prometedor que, según sus nuevos socios, le reportaría beneficios exorbitantes en poco tiempo. Haciendo caso omiso del consejo de algunos de sus pocos amigos más cautelosos, Rajat se lanzó de cabeza. La arrogancia y el exceso de confianza lo cegaron ante las señales de advertencia. Creía que su nuevo estilo de vida era una prueba de que estaba en el camino correcto, de que el éxito finalmente era suyo. Pero, en el fondo, una voz de advertencia empezaba a surgir, aunque él no podía oírla. Mientras tanto, su pareja, encantada con la idea de estar al lado de un hombre rico, le compartió su visión del mundo. Juntos vivieron una vida de excesos, ajenos a lo que realmente importaba. Rajat sintió que finalmente se estaba vengando de la vida, o mejor dicho, de la mujer que lo había abandonado cuando más lo necesitaba. Pensó que había tomado la decisión correcta al seguir su propio camino y que la felicidad estaba a su alcance. Pero al hacerlo, no se dio cuenta de que la felicidad, para él, se estaba convirtiendo en una búsqueda vacía y cada vez más materialista. Comenzaron a surgir los primeros indicios de que el negocio en el que había invertido no era tan seguro, pero Rajat se negó a verlo. Estaba en una burbuja de arrogancia y creía que el éxito estaba asegurado. Su nuevo estilo de vida lujoso lo hacía sentir invencible, pero la realidad estaba a punto de demostrarle lo contrario. Las reuniones de negocios empezaron a ser más tensas y la situación financiera se complicó. Pero en lugar de reconsiderar sus opciones, Rajat aumentó aún más sus apuestas, cegado por la codicia y la ilusión de poder. Si Clara estaba creando algo sólido y real con sus propias manos, Rajat estaba perdiendo el control de su propia vida, construyendo un castillo de naipes. Aún no lo sabía, pero el camino que había elegido estaba a punto de desmoronarse. Mientras Clara empezaba a recuperarse y a crear un futuro para ella y su hijo, Rajat estaba cada vez más enredado en un ciclo de decisiones impulsivas y egoístas. Creía que la vida le debía todo, pero el destino, como siempre, se apresura a cobrar sus deudas. Simplemente no sabía cuánto estaba a punto de perder. Si bien su nuevo mundo brillaba de lujo, Rajat se distanció de la realidad. Estaba al borde de una caída, pero todavía no podía ver las grietas en lo que creía que era un imperio. Continuó viviendo como si el éxito estuviera garantizado, sin darse cuenta de que lo que realmente estaba cultivando era la quiebra emocional y financiera.
Y mientras él se embriagaba con su nueva vida, Clara, con su humildad y fortaleza, comenzó a recorrer un camino que, aunque difícil, era más verdadero y duradero que cualquier lujo momentáneo. Era una mañana como tantas otras, hasta que Clara recibió una carta que, al principio, parecía una simple invitación. Pero cuando lo abrió, sus ojos brillaron con una emoción inesperada. Había sido seleccionada para exhibir sus joyas en la feria artesanal más grande de la ciudad. El evento, conocido por atraer la atención de importantes compradores y periodistas locales, podía ser la oportunidad que estaba esperando. Para Clara, fue más que una oportunidad de mostrar su trabajo. Era la oportunidad de transformar tu vida de una vez por todas. Pero al mismo tiempo, una ola de inseguridad y miedo se apoderó de ella. ¿Estaba lista para algo tan grande? Con la emoción inicial, pronto llegaron las dudas. Clara sabía que participar en esta feria no sería fácil. El costo de registro fue alto, más de lo que ella podía pagar en ese momento. Además, necesitaría su propio stand, materiales para presentar sus piezas de manera impecable e incluso más joyas para exhibir. Las cuentas no cuadraban y el peso de la responsabilidad parecía abrumador. No quería perder la oportunidad. Pero, ¿cómo podía permitirse todo eso? Clara, decidida, decidió que encontraría la manera de que esto sucediera, incluso si el futuro era tan incierto como sus finanzas. Mientras intentaba encontrar soluciones, la envolvió una sensación de vulnerabilidad. Cada día parecía una carrera contra el tiempo. Intentó reducir los gastos en casa, pero el dinero pareció desaparecer tan rápido como pudo ahorrarlo. Las deudas empezaban a acumularse y Clara sabía que no podía darse por vencida. El evento representó todo lo que ella había soñado, pero también significó un riesgo enorme. ¿Qué pasa si la inversión no produjo el rendimiento esperado? ¿Y si ella fuera un fracaso entre tantas otras personas talentosas? Estos pensamientos la atormentaban, pero la llama de la esperanza en su corazón no se apagaba. Su tía, siempre sabia y firme, la apoyó incondicionalmente. Si no te arriesgas, ¿cómo sabrás lo que puedes lograr? Lo peor ya pasó, Clara. Ahora tienes la oportunidad de mostrarle al mundo tu fuerza. Estas palabras, dichas con tanto amor y convicción, le dieron fuerza a Clara, pero el miedo aún era palpable. La idea de exponerse de forma tan pública, delante de tanta gente, le parecía abrumadora. Sin embargo, sabía que esta era la oportunidad que podía cambiarlo todo. Había que ver su talento y no se podía ignorar la invitación a la feria. Cada pieza de tela, cada pieza de joyería en la que Clara trabajaba, ahora tenía un peso mayor. Ella no solo estaba creando piezas, estaba creando su propio destino. A medida que se acercaban los días de feria, la sensación de urgencia aumentaba. Clara luchó contra la ansiedad, pero también sintió una excitación creciente. Algo dentro de ella le dijo que esta sería su oportunidad de demostrar su valía ante sí misma más que ante los demás. Quería que el mundo viera la fuerza que había nacido dentro de ella, esa fuerza que, aún ante tanta adversidad, aún brillaba. Se acercaba el día de la feria y Clara sabía que no había vuelta atrás. Sintió una mezcla de miedo y emoción, pero algo la impulsó a seguir adelante. Su determinación era más fuerte que nunca. Esta era su oportunidad de demostrar que el dolor que sentía no la definía, sino que la había convertido en algo más fuerte. Con el apoyo de su tía y su propio coraje, Clara estaba a punto de dar el siguiente paso en la construcción de su vida. Y, quién sabe, dar el primer gran paso hacia el éxito. Mientras Clara se preparaba para la feria, la vida de Rajat dio un giro completamente diferente.
El negocio en el que había invertido todo el dinero de la venta de la casa empezó a desmoronarse. El entusiasmo inicial fue reemplazado por una creciente ola de frustración a medida que las señales de que la inversión no daría frutos se hicieron cada vez más claras. Sus socios, que al principio parecían tan dignos de confianza, empezaron a actuar de forma extraña. Rajat, absorto en el resplandor del dinero fácil, había ignorado las advertencias y ahora pagó el precio. Su confianza ciega en su capacidad para dar el golpe correcto se había convertido en una caída brutal. La situación empeoró aún más cuando los socios comerciales deshonestos y sin escrúpulos abandonaron el proyecto sin previo aviso, llevándose consigo una parte importante del dinero. Rajat se encontró en una espiral descendente, con deudas acumulándose rápidamente. El lujo del que alardeaba ahora parecía un sueño lejano, y lo que antes parecía una oportunidad de oro se convirtió en una pesadilla de desesperación. Intentó ocultar su quiebra a su nuevo socio, pero la verdad estaba a punto de revelarse. El orgullo y la arrogancia que lo habían llevado a tomar decisiones impulsivas ahora lo dejaban vulnerable y sin salida. Cuando la nueva pareja de Rajat descubrió que lo había perdido todo, no lo dudó. La ilusión de convivir con un hombre exitoso, con una vida llena de glamour y privilegios, se desmoronó ante sus ojos. Sin remordimientos, ella lo abandonó, llevándose consigo lo que quedaba de su fortuna. Rajat, ahora completamente solo, tuvo que afrontar la realidad de su fracaso. Las promesas de una vida de lujo, noches en hoteles de 5 estrellas y viajes extravagantes se habían convertido en una cadena de derrotas. Nunca imaginó que, al final, sería abandonado no solo por la mujer que amaba, sino también por la fortuna que creía suya. Ahora, sin dinero, sin apoyo y con la humillación escrita en todo su rostro, Rajat se encontró completamente perdido. Se arrepintió de las decisiones que tomó, pero ya era demasiado tarde. El sueño de empezar de nuevo con un gran negocio había sido destruido por su propia codicia. Y mientras intentaba desesperadamente encontrar una manera de recuperar lo que había perdido, su vida comenzó a desmoronarse, pieza por pieza. El castillo de naipes que había construido con su arrogancia ahora se estaba desmoronando. Sabía que no había vuelta atrás. Mientras Rajat se hundía en las deudas y la frustración, la situación con su socio era aún más amarga. Ella, que lo había acompañado con promesas de riqueza y estatus, ahora lo despreciaba. Lo veía como un hombre débil, incapaz de cumplir las promesas de éxito que había hecho. Sin ningún remordimiento, ella desapareció de su vida, dejándolo solo en lo que quedaba de su vida de apariencias. Rajat se encontró en un abismo, donde ya no había lujo ni apoyo. Lo que pensaba que era su mayor triunfo, se convirtió en su mayor decepción. En ese momento, Rajat se enfrentó al vacío. Lo que alguna vez pareció un sueño dorado ahora era una prisión de frustración y arrepentimiento. Perdió todo lo que había conseguido y, peor aún, la confianza en sí mismo. El hombre que se creía el centro del universo estaba ahora solo, afrontando las consecuencias de sus decisiones egoístas. Mientras tanto, Clara, con su fuerza silenciosa, estaba a un paso de lograr todo lo que él alguna vez imaginó que sería capaz de lograr. Y de alguna manera, sus vidas estaban a punto de cruzarse de nuevo, pero de una manera que Rajat nunca esperó. El ambiente de la feria era eléctrico, con la gente moviéndose de un lado a otro, admirando las piezas artesanales e interactuando con los expositores. Clara, a pesar de su ansiedad, se sentía en control. Su mesa estaba llena, con sus joyas brillando bajo las luces justas, atrayendo miradas curiosas y elogios. Ella estaba en el centro de todo, rodeada del éxito que tanto había buscado, cuando,
sin previo aviso, sus ojos se encontraron con algo que la hizo detenerse. Era Rajat, de pie frente a su escritorio, con aspecto perdido y cansado. Parecía diferente, demacrado, una sombra del hombre que había conocido. Clara sintió que se le revolvía el estómago. El hombre que la había abandonado, que le había causado tanto dolor, estaba allí antes que ella, pero ahora ya no era el arrogante magnate de los negocios que había sido. Estaba destrozado, con la ropa arrugada y la mirada distante, como si el peso de sus propias elecciones hubiera consumido toda su vitalidad. No la reconoció de inmediato, pero pronto se dio cuenta de que la mujer, ahora rodeada de clientes admiradores, era, en realidad, Clara. El recuerdo de la mujer despreciada y abandonada por sus errores y egoísmo salió instantáneamente a la superficie. Un tumulto de sentimientos encontrados surgió en su interior. Clara, a su vez, quedó paralizada por un momento. El hombre que había dejado su vida en pedazos ahora la miraba con una mezcla de sorpresa y confusión. No parecía entender cómo ella, la mujer que creía haber destruido, estaba ahora aquí, tan lejos de la persona vulnerable que había abandonado. La ira y el resentimiento inmediatamente surgieron dentro de ella, pero también había un pequeño pero presente espacio para la duda. ¿Qué quería ahora? ¿Qué buscaba cuando apareció allí, tan insignificante comparado con su éxito? Los recuerdos de momentos en los que se sentía inferior, utilizada y subvalorada, comenzaron a invadir su mente. Rajat, por su parte, intentó ocultar su malestar, pero sus ojos delataban el dolor. Sabía que no estaba allí solo por curiosidad. Se sintió avergonzado. Cada joya expuesta sobre el escritorio de Clara parecía un símbolo de su fracaso. Ella había superado todo lo que él le había arrojado. Y a diferencia de él, que se regodeaba en las deudas y el arrepentimiento, Clara parecía brillar con una fuerza que nunca había imaginado. ¿Qué esperaba? ¿Un perdón? ¿O simplemente la oportunidad de disculparse por todo lo que había hecho? Pero en el fondo sabía que nada podría reparar el dolor que él le había causado. Cuando Rajat se acercó, Clara sintió una mezcla de emociones. La ira que había reprimido durante tanto tiempo se mezclaba con un extraño tipo de tristeza, como si todavía tuviera alguna esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes. Había pasado tanto tiempo tratando de curar las heridas que él había causado que ahora enfrentarlo en público, en la cima de su éxito, le parecía surrealista. Él la miró con expresión de arrepentimiento, pero Clara sabía que no tenía derecho a pedir nada, ni siquiera un segundo de atención. Ella ya no era la mujer que él dejó atrás y necesitaba darse cuenta de ello. Rajat finalmente habló, con voz ronca y temblorosa. Clara, yo cometí un error. Fui un idiota. Todavía te quiero. Las palabras cayeron como una bomba entre ambos. Clara, por un momento, casi olvidó dónde estaba. Los recuerdos del dolor que él había causado comenzaron a revivir, pero al mismo tiempo, la fuerza que había desarrollado a lo largo de los meses parecía abrazarla y protegerla. ¿Qué pensó que ella haría? ¿Perdonarlo y volver atrás, como si nada hubiera pasado? Pero el tiempo y las cicatrices que llevaba no le permitirían volver a ser esa persona. La tensión en el aire era palpable. Clara podía escuchar voces a su alrededor, susurrando e intercambiando miradas, como si el mundo entero se hubiera reunido allí, esperando una reacción. Rajat, con la mirada baja y la voz temblorosa, suplicaba: Clara, por favor, cometí un error. Te dejé por orgullo y egoísmo, y ahora me encuentro solo, perdido. Yo te amo, todavía te quiero. Parecía un hombre destrozado, pero algo en su voz pedía no solo perdón,
sino también una oportunidad para empezar de nuevo. Clara sintió que la presión aumentaba a cada segundo, como si el peso del juicio de esas personas se convirtiera en su propia carga. Ella lo miró con una mirada fría, sin expresar la ira o el sufrimiento que aún estaba allí, almacenado en un rincón de su corazón. La petición de perdón parecía muy vacía, viniendo de alguien que, hasta entonces, nunca había mostrado un arrepentimiento genuino. Pero ¿qué hacer? El deseo de venganza, de ver al hombre que la había lastimado sufrir como ella había sufrido, casi la consumía. Pero al mismo tiempo, lo que él pedía no era solo perdón. Era una oportunidad para reconstruir la relación que ella había enterrado hacía mucho tiempo. Clara se enfrentaba a una elección que podía cambiarlo todo. Debería perdonarlo o seguir adelante sin mirar atrás. El silencio que siguió fue interrumpido por algunos murmullos del público. Algunos, que todavía veían a Rajat como un magnate rico e influyente, esperaban que Clara lo recibiera con los brazos abiertos. Otros, sin embargo, sabían lo que había hecho y vieron su humillación pública como una forma de castigo. Las opiniones estaban divididas, pero ninguna parecía importarle a Clara. Ya no podía ser la mujer que aceptaba palabras vacías. Y, sin embargo, una pequeña duda la hizo preguntarse, ¿y si él realmente lo lamentaba? ¿Y si en algún lugar de su interior hubiera un deseo de cambiar? Rajat, al ver la ausencia de una reacción inmediata, se acercó aún más. Sus ojos estaban fijos en ella, tratando de encontrar alguna pista, alguna señal de que todavía tenía algo para él. «Clara, por favor», dijo, su voz apenas audible, «no me dejes morir de arrepentimiento. Tomé una decisión horrible, pero la vida sin ti no tiene sentido. Sé que te perdí, pero no quiero hacerlo. Perderte, para siempre». Su cuerpo estaba tenso, como si estuviera esperando la sentencia final. Pero las palabras de Clara tendrían el poder de destruir o restaurar lo que quedaba de su orgullo. Mientras hablaba, Clara sintió un dolor familiar oprimiendo su pecho. Lo que decía sonaba cierto, pero ¿qué quería realmente? Sabía, en el fondo, que lo que él realmente temía no era perder la oportunidad de rehacer su vida con ella, sino perder la imagen de éxito y poder que tanto valoraba. Ahora, frente a una mujer que se había levantado sola, parecía un espectador, esperando ser aceptado nuevamente en una vida que él mismo destruyó. Pero lo peor de todo fue que ni siquiera parecía entender el peso de lo que había hecho. No pedía perdón por el dolor que había causado, sino por la pérdida de algo que creía que tenía derecho. El dilema dentro de Clara crecía a cada segundo. Podía sentir los ojos de todos puestos en ella, esperando una decisión. ¿Perdonarlo? ¿Volver al pasado y revivir todo lo que te hacía sentir pequeño e impotente? ¿O finalmente dar el paso definitivo en tu transformación y decirle que ya no tiene un lugar en tu vida? Recordó las palabras de su tía. A veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo mucho más grande. Sabía que el perdón no era un regalo que debía darse a quienes nunca lo habían merecido. Pero había algo dentro de ella que le susurró que tomara una decisión con valentía. Clara respiró hondo, sus manos agarrando firmemente la mesa de joyas frente a ella, como si fuera un ancla que la mantuviera en el presente. Rajat, ahora de pie frente a ella, esperaba ansiosamente su respuesta, con los ojos fijos en los de ella. Ella lo miraba con una calma impresionante, como si todo el dolor que le había causado, toda la humillación que había experimentado, ya no tuvieran poder para afectarla. Él, que la había abandonado y dejado en ruinas, ahora quería de ella algo que nunca mereció. Pero Clara ya no era la mujer que él conocía. Ya no era vulnerable ni dependiente.
Se había convertido en alguien diferente, más fuerte, más sabia, más decidida. «Tienes razón, Rahat», dijo, su voz tranquila pero con una firmeza que parecía vibrar en el aire. «Me dejaste y en ese momento sentí que mi mundo se estaba acabando. Pero en realidad fue todo lo contrario. El final de esa parte de mi vida fue en realidad el comienzo de algo mucho más grande». Clara hizo una pausa, sus ojos ahora más seguros que nunca. Ella no solo le estaba diciendo esas palabras a él, se lo decía a sí misma, para reafirmar cuánto había crecido y transformado. Finalmente había comprendido que las cicatrices que él le había dejado en el corazón no eran marcas de debilidad, sino de fuerza. Ella lo miró con una suave sonrisa, pero sin una gota de emoción desperdiciada. «Te lo agradezco, Rahat. Te agradezco que te hayas ido. Fue lo que me dio la oportunidad de encontrarme y reconstruirme. Sin ti, no habría descubierto lo que soy capaz de hacer». Sus palabras fueron claras, sin atisbo de resentimiento, pero también sin el más mínimo deseo de reconciliación. Clara estaba resuelta. El tiempo en que ella llevaba las marcas de su abandono quedó en el pasado. Ya no necesitaría esconderse detrás del dolor o la necesidad de su aprobación. Ahora ella era dueña de su destino. Rahat, por otro lado, parecía estupefacto. Él, que esperaba una reacción de ira o, tal vez, un regreso al pasado, ahora se encontraba frente a la mujer que había descuidado. Él la miró, tratando de descifrar si realmente hablaba en serio o si todavía había espacio para que él se redimiera. Pero no lo hubo. Ya no esperaba una disculpa. Ya se había perdonado a sí misma y, más importante aún, ya se había liberado del peso de esa relación fallida. Él era parte del pasado, y el pasado, como finalmente comprendió Clara, ya no tenía poder sobre ella. Mientras Rahat permanecía sentada en silencio, tratando de procesar las palabras que Clara acababa de decir, sintió una profunda sensación de alivio. Sabía que este era el momento decisivo. El perdón que ella misma se había dado no dependía de él ni de lo que él esperaba de ella. Había superado el dolor. Había utilizado ese dolor como combustible para su reinvención. Clara se dio la vuelta, lista para seguir adelante. Finalmente había aprendido que el verdadero poder no radicaba en aferrarse al pasado, sino en poder reescribir su propia historia. Y al hacerlo, se volvió invencible. «No te necesito, Rahat», dijo en voz baja, pero con un inconfundible tono de autoridad. «Creé un futuro para mí y para mi hijo, y realmente lo único que lamento es no haberlo hecho antes». Mientras pronunciaba estas palabras, Clara sintió como si se le hubiera roto una cadena en el pecho. Ella finalmente era libre, y a partir de ese momento nada ni nadie, ni siquiera él, podrá arrebatarle lo que había conseguido. Ella era autora de su propia vida y el destino que había elegido finalmente estaba a su alcance. Lo que Rahat no sabía, ni tampoco el público, era que Clara no solo estaba prosperando, estaba dominando el juego. El verdadero giro estaba a punto de revelarse, y cuando hizo el anuncio, toda la sala quedó en silencio. Clara, con una sonrisa discreta, miró a su exmarido y, con un gesto de la mano, señaló una pantalla detrás de ella. En él, ahora estaba registrada a su nombre la imagen de la antigua casa que había vendido con tanto desprecio. Pero ella no lo había comprado simplemente como propiedad. Lo había comprado como símbolo, una declaración de que era capaz de transformar todo lo que él había destruido en algo aún más fuerte. La sorpresa cruzó por el rostro de Rahat y, por primera vez, se quedó sin palabras. Era como si estuviera frente a un espejo que reflejaba todo lo que había perdido y todo lo que pudo haber sido pero nunca fue. «Clara»,
Con la cabeza en alto y los hombros firmemente posicionados, reveló con orgullo que ya no era la mujer que él había abandonado. Ella ya no necesitaba lo que él le ofrecía. Ella había creado su propia riqueza, su propia independencia. Y ese hogar, esa casa, no fue solo un logro material. Fue un grito silencioso de victoria sobre su propia fragilidad, de superar todo lo que pensaba que la habría destruido. El público estaba emocionado. La gente empezó a susurrar, admirando la fuerza y la estrategia de Clara. Les había enseñado a todos una valiosa lección. La verdadera independencia no se mide por el dinero o el éxito inmediato, sino por la capacidad de transformar el dolor en poder. La casa que Rajat vendió para dedicarse a su egoísta búsqueda del lujo se convirtió ahora en el mayor símbolo de los logros de Clara. Ella no lo veía como una simple propiedad. Para ella, esa casa representó el camino de recuperación, crecimiento y reestructuración de su propia vida, algo que él nunca podría comprender. Rajat, por un momento, sintió el peso de la derrota. Había creído haber tomado el control vendiendo la casa, yendo en busca de una nueva vida con la mujer que había elegido. Pero ahora se encontraba solo, sin nada más que el dolor de sus decisiones equivocadas. Clara, con un gesto de pura confianza, había demostrado que no necesitaría su validación para prosperar. Su éxito no dependía de su aprobación. Él había sido un espectador de su transformación y, peor aún, el principal responsable de impulsar ese cambio sin siquiera darse cuenta. Mientras los murmullos continuaban, Clara miró la imagen de la casa en la pantalla y una sensación de paz la invadió. No fue la casa la que le dio seguridad. Era lo que había hecho para ganarlo. El coraje, la determinación, el arduo trabajo que había invertido en su propia felicidad. Miró a Rajat, que todavía parecía aturdido, y sintió un escalofrío de satisfacción. La verdadera victoria no estaba en lo que había perdido, sino en lo que se había convertido. Clara ya no era la mujer destrozada y abandonada que había dejado atrás. Ella era una fuerza imparable y él era solo un eco del pasado. Cuando el silencio se apoderó de la habitación, Clara dio un paso adelante, mirando con confianza a todos los ojos que la observaban. «Esta casa», dijo con la voz llena de firmeza, «no es solo un símbolo de mi independencia. Es un recordatorio de que cuando la vida intenta destruirnos, es posible levantarnos de nuevo, construir desde cero, y transformar el dolor en algo que solo nosotros podemos controlar». Y con esas palabras se alejó, dejando atrás la imagen de una mujer que ahora era más que suficiente para sí misma. Era la arquitecta de su propio destino. Clara se mantuvo firme ante Rajat, sus ojos ya no marcados por el dolor, sino por la serenidad de quien realmente ha superado. Sabía el peso de las palabras que estaba a punto de decir, y eso solo hizo que su decisión fuera aún más significativa. Él estaba allí, completamente devastado, una sombra del hombre que había conocido, pidiendo una oportunidad para empezar de nuevo, para intentar arreglar lo que había roto. Pero Clara ya no era esa mujer que necesitaba un perdón para encontrar la paz. Se acercó lentamente, todavía con la compostura de alguien que no está desesperado por ningún tipo de validación. «Te ofrezco ayuda», dijo en un tono tranquilo, casi maternal. «Pero debes saber que ya no tendrás espacio en mi vida». La mirada de Rajat, todavía sin creer lo que escuchaba, oscilaba entre la incredulidad y la esperanza. Él esperaba algo más, tal vez una oportunidad, tal vez una señal de que ella aún podía ceder, de que él podría regresar a su mundo. Pero Clara lo miró sin emoción, como quien mira un libro cerrado, un capítulo que ya no necesita ser leído. Lo que había hecho no fue solo un error. Había cambiado el rumbo de su vida de tal manera que, para Clara, no había vuelta atrás.
Había sido una parte importante de su historia, pero ahora era solo un recuerdo lejano. El gesto de ayuda que le ofreció fue un último intento de hacer lo correcto, pero sin dejarse consumir nuevamente por lo superado. Fue una actitud de compasión que sorprendió no solo a Rajat, sino a todos los que lo rodeaban. Para muchos, el resentimiento y el odio serían las reacciones más naturales ante la humillación que había experimentado Clara. Pero ella había crecido más allá de todo eso. Había comprendido que, para avanzar, era necesario liberar el pasado, sin permitir que dictara el presente ni el futuro. Su perdón no significó que aceptara el dolor y los errores que había cometido, sino que se estaba dando la libertad de no cargar con el peso del resentimiento. Su vida ahora estaba construida sobre cimientos mucho más firmes que los que cualquier resentimiento podía proporcionarle. Rajat, sorprendido y vulnerable, sintió el impacto de estas palabras como una cuchilla afilada. Había esperado que Clara fuera parte de su recuperación, que lo ayudara a recuperarse, pero aquí, en ese momento, se encontraba frente a una mujer que no lo necesitaba, que no quería nada más de él. Clara le había dado la oportunidad de rehacer su vida, pero con la condición de que él nunca tendría la oportunidad de reconstruir su relación. Ya lo había destruido por completo. El silencio entre ellos se prolongó y Rajat supo entonces que su camino era diferente. Sin Clara, sin ella en su vida. Todavía estaba tratando de encontrar alguna respuesta, algún rayo de esperanza. Pero lo único que encontró fue la mirada implacable de una mujer que ahora era la arquitecta de su propio destino. Clara se giró lentamente, sin decir más, y empezó a alejarse. No había nada más que ella necesitara decir. El gesto ya estaba hecho y ella supo que él lo entendía. Ella ya no estaba allí para salvar a nadie, ni siquiera a Rajat. Ella estaba allí para salvarse, para cuidarse y asegurarse de que nada ni nadie pudiera sacudirla más. Se quedaría atrás, al igual que la mujer que dejó atrás. Ahora ya no era la víctima de su historia. Ella era la protagonista y su historia continuaría sin el peso de una presencia que ya no tenía derecho a existir en su camino. Mientras Clara se alejaba, la multitud que la rodeaba observaba en silencio. No hubo aplausos, no hubo palabras de apoyo. Pero, para quienes supieron mirar, la verdadera fuerza estaba ahí, en la mujer que, sin necesitar que nadie le diera permiso, se levantó sola, tomando las riendas de su destino. Lo que acababa de hacer no era solo una despedida simbólica. Fue un hito. Clara le estaba diciendo a Rajat y al mundo que ahora era dueña de su propia vida y ya no esclava de un pasado de dolor y traición. Los llantos del bebé resonaron en la pequeña habitación, llenando el espacio con una energía nueva, casi mágica. Clara sostenía en sus brazos el mayor símbolo de su victoria, una vida que comenzó allí, llena de posibilidades, sin las limitaciones de un pasado oscuro. Al mirar el rostro del niño, sintió que todo lo que había pasado valía la pena. No hubo más dolor, no más arrepentimiento. El destino no la había vencido. Simplemente abrió las puertas a algo mucho más grande de lo que ella podría haber imaginado. En ese momento, Clara supo que el bebé era más que un hijo. Era la personificación de su fuerza, coraje y capacidad para empezar de nuevo. Sentada en el viejo sillón de su tía, ahora colocado en el dormitorio de la nueva casa que ella había reconstruido con sus propias manos, Clara reflexionaba sobre el viaje que la había llevado hasta allí. El destino no me quitó nada, pensó, acariciando la cabeza del bebé. Simplemente me abrió el camino para encontrar mi verdadera fuerza. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada humillación sufrida habían servido para moldearla, pulirla como una joya única y preciosa.
Clara ahora comprendió que el pasado era un maestro duro pero eficaz. Y, lo más importante, era algo que había superado con dignidad y resiliencia. Afuera, el mundo seguía girando, pero Clara sabía que su universo ahora era enteramente suyo. La mujer que alguna vez fue vista como víctima de traición, chisme y abandono fue, en ese momento, un ejemplo de superación. No necesitaba aplausos ni reconocimiento externo. Todo lo que importaba estaba ahí. Su bebé, su floreciente negocio y la paz interior que había logrado. Ella finalmente era libre. Libre de su exmarido, libre de opiniones ajenas, libre del peso que un día casi la destruye. El destino había dado un giro y ella era la gran ganadora de esta historia. Mientras sostenía al pequeño en sus manos, Clara le susurraba, como si estuviera compartiendo un secreto que solo ellos dos podían entender. Tú eres mi nuevo comienzo, mi razón para nunca rendirme. La bebé le apretó el dedo con fuerza, como confirmando las palabras de su madre. En ese momento, Clara se prometió a sí misma que su futuro se construiría con el mismo cuidado y amor que ahora tenía ella misma. No habría más lugar para dudas o inseguridades. Clara era una mujer nueva y su vida apenas comenzaba. Con el sol entrando por la ventana, Clara miró al horizonte y sonrió, sintiendo una ligera brisa entrar en la casa que ahora era suya. Cada detalle, cada rincón de ese espacio, representó su viaje de superación. Sabía que vendrían más desafíos, pero esta vez estaba lista, dispuesta a afrontar cualquier cosa, porque había aprendido la mayor lección de todas. La verdadera fuerza no viene de evitar las caídas, sino de la capacidad de levantarse cada vez más fuerte. Y Clara estaba de pie, más viva y poderosa que nunca.